que nos permite reunirnos un domingo más en esta mañana, nos permite estar aquí juntos para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios a través de los cantos, a través de las alabanzas que exaltan y glorifican su nombre, y por ello damos gracias a nuestro Dios en este día. Y en esta mañana vamos a continuar, hermano, con nuestra serie o la miniserie, ¿verdad?, que iniciamos hace un par de semanas atrás, que lleva por título El Dios que responde. Y este sería el tema número 3 que estamos viendo de Mateo 7:7, y el tema es llamar la insistencia de la fe. Ese es nuestro tema, llama, o el que llama, ¿verdad? Dice, se le va a abrir. Y así que, pues hemos estado recorriendo esta miniserie en estas semanas, donde hemos visto que la vida, hermano, del discípulo se sostiene en una relación viva con el Padre, y esa relación, hermano, se expresa en la oración. Usted no puede decir que tiene relación o comunión con alguien al quien no le habla. Usted no puede decir, usted y yo no podemos decir que tenemos una comunión o una amistad o una relación con alguien al que no vemos, al que no visitamos, al que no frecuentamos. Entonces, el discípulo, hermano, se sostiene en una relación con el Padre, porque se entiende que usted y yo como discípulos tenemos una comunión con Dios, y eso se expresa a través de la oración. Y vimos, hermano, que pedir es el lenguaje de la dependencia y buscar es el lenguaje de la prioridad. Pero hoy que llegamos a este tercer verbo que nos muestra Mateo 7:7, es el más intenso, y es llamar. Y antes de leer el texto, hermano, hermana, quiero que tengamos esto en cuenta y tengamos esto en la mente. Cada verbo que hemos visto es un paso más profundo en la fe. Pedir abre la boca, buscar mueve los pies, como veíamos la semana pasada, pero llamar, amado hermano, golpea la puerta hasta verla abrirse. Llamar golpea la puerta hasta verla abrirse, y con esa expectativa en nuestros corazones, vamos a leer juntos la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, y vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 11. Amén. Cuando ya lo tenga, me dice amén para saber que ya lo tiene. Y dice así la palabra de nuestro Dios: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le darán una piedra? ¿O si le pide un pescado, le darán una serpiente? Versículo 11. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan, a sus hijos que le pidan. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias porque, Señor, una vez más nos permites tener este tiempo de enseñanza, de predicación, para que nuestras vidas sigan creciendo, sigan aprendiendo, sigan siendo instruidas para ser más como tú. Gracias porque en Cristo, Señor, tenemos la seguridad de que tú respondes. En Él tenemos la seguridad de que tú respondes, y, Padre eterno, descansamos en la promesa de tu palabra, que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama, Señor, se le ha de abrir. Y te rogamos que nos enseñes a confiar en tu bondad, a confiar y descansar en tu fidelidad, Señor. Oramos también que ayudes en esta exposición de tu palabra al débil predicador, Señor, para que pueda ser un instrumento en la proclamación de tu mensaje, y que, Padre eterno, a poder proclamarlo y entregarlo con fidelidad,
con temor reverente, Señor, y que sean tus palabras y no las mías, Señor. Todo esto te lo pedimos porque sabemos que tú eres bueno y te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. Amén, amén y amén. Y antes de poder entrar en materia, hermano, recordemos que este tercer verbo, llamar, viene, ¿verdad? El contexto de esta palabra viene del Sermón del Monte, donde Jesús está cerrando el Sermón del Monte y el mensaje que es el mensaje más extenso y profundo sobre la vida del reino, sobre la vida en el reino. Ahí, hermanos, en el Sermón del Monte nos muestra que la justicia superior que Cristo demanda no se logra por esfuerzos humanos. La justicia que Él demanda de nosotros no se logra por esfuerzos humanos, sino por una relación viva con el Padre. Pero eso, hermano, coloca la oración como el camino de dependencia y de confianza en nuestras vidas. Cuando usted y yo oramos al Padre, cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, estamos haciéndole saber a Dios que somos dependientes de Él. Por eso es que, hermano, no es que no podamos apoyarnos en la familia, en las amistades, pero mi dependencia plena y total debe de ser primeramente de Dios. Y eso se manifiesta a través de que la oración es colocada en esa dirección. Y observe esto. Justo en el corazón, hermano, del capítulo 7, después de la exhortación a no juzgar y discernir con sabiduría, ahí en Mateo 7, después de esa exhortación, es como si Jesús nos dijera a usted y a mí, la vida del discípulo no se sostiene en sus propias fuerzas, sino en la oración que confía en el carácter del Padre. Usted ora porque confía en el carácter del Padre. Nosotros oramos porque confiamos en la providencia de Dios, en el carácter de Dios, que eso da una seguridad de que nuestra oración será contestada. Y lo hemos visto en los días pasados. Sea un sí, sea un no, sea una espera, al final del día todo eso está gobernado por su sabiduría infinita y por su amor eterno. Pero cuando oramos, hermano, estamos orando porque confiamos en el carácter del Padre. Y ese es el marco de nuestro mensaje en esta mañana. Jesús nos invita, hermano, a una oración que no se rinde, a una oración perseverante. Leo Morris, un teólogo, hermano, dice y subraya de la siguiente manera: la oración es continua y confiada porque Dios es bueno y responde en coherencia con su amor. Morris dice de esta manera: la oración es continua y confiada porque Dios es bueno y responde en coherencia con su amor. Responde de esa manera, responde en coherencia con su amor. John Stott añade a esto y dice de la siguiente manera: la oración no es un privilegio ocasional, sino el estilo de vida de todo hijo de Dios. La oración no es un privilegio ocasional, sino el estilo de vida de todo hijo de Dios. No es algo que sea esporádicamente, no es algo que es ocasionalmente, sino es un privilegio constante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos ir constantemente al Padre. Usted y yo debemos ir constantemente al Padre. En otras palabras, pedir, buscar y llamar, hermana, hermano, no son tres acciones aisladas, sino tres expresiones de una misma realidad. Son tres expresiones de una misma realidad, una fe que depende, que prioriza y que persevera porque sabe que el Padre escucha. Es algo que no es aislado, no es que, bueno, yo pido pero no busco, yo busco pero no llamo. No, todo es en un solo conjunto porque sabemos que el Padre escucha. Porque detrás de cada puerta, hermano, hermana, de cada puerta cerrada, Jesús nos asegura que la fe perseverante, ¿qué cosa? Encontrará, hermano, respuesta en el Dios que responde. Nuestras oraciones encontrarán respuesta en el Dios que responde. Y eso nos lleva al primer encabezado en esta mañana: llamar
es perseverar en medio del silencio. Llamar es perseverar en medio del silencio. El verbo griego que aparece ahí para llamar, hermano, es el verbo cruó, con K de kilo, cruó, ¿qué significa? ¿Verdad? Golpear con fuerza la puerta. Ese verbo significa golpear con fuerza la puerta. No es un toque tímido el que damos cuando estamos llamando, sino un acto repetitivo, un acto repetido que refleja, hermano, insistencia, La imagen es clara aquí. La fe no se conforma con un intento, sino que insiste hasta ver la respuesta. La fe, hermano, no es que, bueno, voy a ver si Dios contesta y si no me responde a la primera, entonces pues ya dejo de insistir. No, la fe, hermano, no se conforma con un intento nada más, sino que insiste hasta ver, hermano, la respuesta de parte de Dios. En nuestras vidas, en nuestra vida diaria, hermano, lo entendemos bien. Cuando llamamos a la puerta de alguien que sabemos que está dentro, no nos rendimos al primer intento, sí. Si yo voy a su casa y yo sé que está ahí, yo no sé si toco una vez nada más y si no salió luego porque andaba hasta el fondo de su casa y no me escuchó, digo, no estaba la hermana, no estaba el hermano y me voy. Si yo sé que está ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tocamos la puerta porque sabemos que hay alguien dentro. No nos rendimos al primer intento. Tocamos una y otra vez porque tenemos la certeza ¿de qué? De que alguien escuchará nuestro toquido. Así es la oración perseverante de nuestras vidas, o debe de ser la oración perseverante de nuestras vidas. Aunque parece que el cielo guarda silencio, hermano, seguimos llamando porque sabemos qué cosa, que detrás de la puerta está ¿quién? Está nuestro Padre Celestial. Está nuestro Padre Celestial. Y vuelvo a citar a Morris. Leo Morris dice y comenta en este pasaje la necesidad de una oración continua que no se rinde ante el silencio aparente de Dios, porque la perseverancia misma es expresión de fe. La necesidad de una oración continua que nunca se rinde ante el silencio aparente de Dios, porque la perseverancia misma es la expresión de fe. Yo no me rindo, ¿por qué? Porque sabemos que Dios está ahí, aunque pareciera que no nos escucha. Y a veces, pero dice Morris, pero esta experiencia es una expresión de fe en nuestras vidas. Y es que la fe verdadera, hermano, no se fundamenta en emociones pasajeras, no se fundamenta en emociones de nuestro corazón, sino en una convicción firme de que sabemos que el Padre está ahí, que el Padre está ahí. ¿Por qué? En la convicción de que hay una convicción firme de saber que Él está ahí, la certeza de que Dios escucha y atiende la oración desesperada en nuestras vidas. Y hermano, la iglesia de Hechos en el capítulo 12 lo entendió de manera perfecta. Lo entendió de manera perfecta porque ahí en Hechos 12, mientras Pedro, hermano, estaba en la cárcel, estaba en prisión, ellos clamaban sin cesar. Recuerda la historia donde Rode, ¿verdad? Dice que cuando Pedro ya llega a la iglesia y se asoma y ve que es Pedro, pues en lugar de abrirle a Pedro, va corriendo con los hermanos que estaban orando ahí reunidos y dice, es Pedro, ok, pues ábrele, ¿verdad? Y aún así dice que su primera reacción de la iglesia dijo, a lo mejor es el ángel de Pedro. A lo mejor no es Pedro realmente, es como que su espíritu que vino. Pero Pedro dice que seguía, ¿qué? Insistiendo, ¿sí? Seguía insistiendo. Pedro golpeaba la puerta hasta que le pudieron abrir. Entonces, ese grupo de personas ahí en Hechos 12, hermano, también hacían lo mismo. Golpeaban la puerta del cielo y Dios abrió la puerta de la cárcel para Pedro. Y observe esto. Esa oración, hermano, no manipuló a Dios. La oración perseverante no manipula a Dios, sino que formó en este grupo de creyentes una confianza y una dependencia. Nosotros no perseveramos en la oración para manipular a Dios,
sino perseveramos para ser formados en una confianza y en una dependencia mayor de Dios, sabiendo que Él va a contestar, sabiendo que Él está ahí detrás de la puerta, sabiendo que Él está ahí. Juan Calvino lo expresa con firmeza de esta manera: la oración sin perseverancia es como una semilla sin raíz. La oración sin perseverancia es como una semilla sin raíz. Si nosotros no somos perseverantes en la oración, hermano, difícilmente vamos a ver contestada nuestra petición. Y el detalle con eso es que vamos a terminar accionando a nuestra manera y no a la respuesta de Dios. Y no a la respuesta de Dios. ¿Verdad? Queremos decir, bueno, Dios, como ya te tardaste, como que estoy tocando, pero como que tú no me abres, como que tú no me oyes, entonces yo creo que te voy a dar una ayudadita, ¿verdad? Te voy a echar la mano, Señor. Es lo que hizo Abraham, ¿verdad? Cuando se le dio la promesa. Abraham ya tenía la promesa que iba a tener un hijo, pero dijo, Señor, ya pasaron algunos añitos y pues nomás no veo claro, ¿verdad? Y entonces le ayuda al Señor, y todavía su esposa le dice, bueno, vamos a ayudarle al Señor, porque no te allegas a mi sierva y me das hijos por medio de ella. Entonces, hermano, la oración, hermano, no es no es que estemos manipulando a Dios, pero también la oración perseverante, que no persevera, es como una semilla sin raíz. Una semilla sin raíz, hermano, se seca. Una semilla sin raíz se seca. Así la vida del cristiano. La vida del cristiano sin oración se seca. La vida del cristiano sin oración se seca y después estamos actuando en la carne. Después estamos actuando en la vieja naturaleza. Pero la oración perseverante echa raíces en la fidelidad de Dios. ¿Sí? La oración perseverante echa raíces en la fidelidad de Dios. Y aquí está la esperanza. Aunque no vemos, aunque no sentimos, porque no estamos por lo que sentimos, sino por fe, Cristo mismo, hermano, nos asegura que el Padre está presente. Cristo, hermano, enfrentó el silencio del cielo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo nunca tengamos que enfrentarlo solo, sino con Él, porque dice Hebreos, nos conviene tener un sumo sacerdote como Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado, Hebreos 4. Entonces, para que no lo podamos enfrentar solo, cuando parece, hermano, que Dios calla, en realidad está obrando en lo oculto, preparando la respuesta en su tiempo perfecto. Pero también recuerde que cuando pensamos que Dios está en silencio, que está callado, hermano, y estamos en un tiempo de espera, decíamos hace 8 días, eso es formación de carácter en nuestras vidas. Eso es una formación en nuestra vida, en la paciencia, en la convicción, en la certeza, en la seguridad de que Él va a contestar a su tiempo, no al mío. Pero por eso, hermano, llamar es perseverar aun cuando no hay emoción. Cuando no hay emociones que nos sostengan. Recuerde que cuando estamos orando, hermano, usted no tiene que sentir la presencia de Dios. Y muchos dicen, ay, es que yo no siento la presencia de Dios. Se me hace que Dios ni me está escuchando. No, hermano, eso no es una regla. Eso no es una regla. Que usted esté orando y no sienta nada, usted no está orando para que sienta algo. Usted está orando porque está confiando en que detrás de la puerta hay alguien escuchando. Hay alguien escuchando. Entonces, cuando usted ore, hermano, no piense que tiene que sentir así algo súper especial y entonces vino la presencia de Dios y así como Jacob bajó la escalera. No, hermano. Eso es una falacia. Porque no es así. No quiero decir que no pudiera experimentar algo, pero no es el objetivo. No es el objetivo, porque al final del día estamos orando al Dios que responde. Estamos orando al Dios que está ahí detrás de la puerta. Es confiar en que detrás del silencio está la voz del Padre. Es creer, hermano, hermana, que aunque la puerta tarde en abrirse, la mano de Dios ya está en el picaporte, porque la mano de Jehová no se ha cortado para sus hijos. No se ha cortado para usted y para mí. Así que no olvidemos esto. Llamar es la fe
que no se rinde ante el silencio, porque sabe que detrás de la puerta está el Padre Celestial que escucha. Llamar es la fe que no se rinde ante el silencio, porque sabe que detrás de la puerta está el Padre Celestial que escucha. Ahora bien, esa perseverancia en medio, hermano, del silencio no tendría sentido si no supiéramos, usted y yo, que está detrás, quién está detrás de la puerta. No tendría sentido. La fe insiste porque, hermano, confía en el carácter del Padre, y eso nos lleva al segundo encabezado en este día. Llamar es confiar en el carácter del Padre. Llamar es confiar en el carácter del Padre. Y algo que debemos siempre recordar es que cuando usted y yo tocamos la puerta, cuando usted y yo golpeamos la puerta, donde sabemos, usted y yo no golpeamos la puerta donde sabemos que no hay nadie. Usted no va y dice, hermano, hermana, voy a ir a visitarte, ¿qué crees? Que no estoy en casa. Y usted llega y le está tocando. Si usted sabe que no hay nadie, ¿para qué toca? ¿Para qué va? ¿Cierto o no? Entonces, llamamos nosotros porque tenemos la certeza que detrás de esa puerta está el Padre bueno. Está el Padre bueno. Hebreos 10, 19, 20 nos recuerda, hermano, que por la sangre de Cristo tenemos libre acceso, libre entrada en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién es el Cristo? Esa es nuestra confianza. No llamamos con temor de ser rechazados, porque Hebreos también lo menciona. Nos dice que debemos entrar confiadamente al trono de gracia. Entonces, cuando llamamos, hermanos, no llamamos con temor de ser rechazados, porque dice la Escritura que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, Él no rechaza. Llamamos con la certeza de ser recibidos. Llamamos con la certeza de ser recibidos porque nuestra oración, hermano, descansa en la fidelidad de Dios y en la obra consumada de su Hijo Jesucristo. En eso descansa nuestra oración. Por eso, amada hermana, cada golpe en la puerta es un acto de confianza en el carácter de Dios. Es un acto de confianza en el carácter de Dios porque no llamamos porque dudamos, sino porque creemos que el Padre es bueno y que el Padre va a responder y que el Padre está ahí. John MacArthur nos recuerda que Dios nunca da lo que destruye, sino lo que edifica. Dios nunca le va a dar algo que lo aleje de Él, sino algo que lo pueda traer a Él. Si un hijo pide una serpiente, como lo dice el texto más adelante, dice, pensando que es un pescado, el Padre no se lo va a dar. Y aquí debemos ser instruidos, hermano, hermana, como iglesia, y escuche esto. Debemos ser instruidos, ¿por qué? Muchas veces confundimos, hermano, nuestro deseo cumplido con respuestas divinas. Muchas veces confundimos nuestros deseos cumplidos con respuestas divinas. Creemos, hermano o hermana, que porque una respuesta o una puerta se abrió, fue el Padre Celestial quien la abrió. Y no siempre es así. Pero en ocasiones somos nosotros quien forzamos puertas que no eran las del Padre. Cuando usted y yo abrimos puertas, no siempre quiere decir que es la puerta que el Padre tenía para usted. Usted la abrió una puerta que era totalmente diferente. ¿Y cómo se da cuenta? Porque lejos de ser edificado y bendecido es todo lo contrario. Lo aleja, lo aparta, cumple el capricho. Dios no cumple caprichos porque no tiene hijos caprichosos. Tiene hijos. Porque al hijo caprichoso se le concede todo lo que quiere. Y usted y yo no somos hijos caprichosos. Entonces, muchas veces creemos que, le decía, que porque una puerta se abrió fue el Padre quien la abrió, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros somos quien forzamos puertas que no provienen del Padre.
la oración, hermano, perseverante nos enseña a discernir. No toda oportunidad es una respuesta. No toda oportunidad que veamos en nuestras vidas es una respuesta. Por eso que digas, es que tú siempre tienes que estar preparado para cuando las oportunidades lleguen a tu vida. Y entonces la puedas tomar, porque las oportunidades solamente vienen una vez. No. Esas cosas que te acontecen son la respuesta de algo que tú ya vienes orando. Son la respuesta de que tú ya vienes orando y tú disciernes cuando el Padre es quien te está hablando, es quien te está abriendo la puerta. Yo se lo decía en el ejemplo con mi hijo. Recuerda que una vez le comenté que cuando él estaba orando por un trabajo y estábamos orando junto con él, se le abrieron las puertas en el trabajo donde ahora está trabajando. Y oramos al Señor que nos mostrara que si era la puerta que él estaba abriendo, y el Señor nos confirmó eso, pero enseguida de eso se abre otra puerta que pudiéramos decir más grande, mayor, etcétera, en muchas cosas, pudiéramos decir así, o algo que también era muy atractivo. Entonces, cuando sucede eso, me dijo, oye, pero ¿qué crees que hay esta otra oferta en el trabajo? Y pues también era bueno porque era un muy buen trabajo. Y le dije, no, hijo, nosotros estuvimos orando y Dios mostró que ahora donde tú vas a empezar a meter tus papeles es el lugar donde Él te quiere. Así que el otro, pues será mejor, será más grande, será lo que tú quieras, pero no es el que Dios quiere. Y al día de hoy hemos podido ver la respuesta y el respaldo de Dios en eso. ¿Por qué? Porque era la respuesta a algo que veníamos orando. No era la respuesta a algo de, esta es. No, hermano, por eso usted y yo debemos de tener una constante comunión con Dios, debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar, y entonces Dios hará sentirnos a nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo, cuál es su respuesta. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. No es así de que, híjole, Señor, ahora ya me confundí. ¿Sí será esta o será aquella? No, porque tú ya vienes orando de algo. Entonces, la oración, hermano, nos enseña a discernir. No toda oportunidad es respuesta. No todo obstáculo, hermano, en nuestras vidas es el estorbo del enemigo. ¿Recuerda al profeta Balaam que lo mandó traer para que maldijera al pueblo de Israel? Él iba montado en su burro, dice la historia, ahí en el Antiguo Testamento, no recuerdo ahorita el libro, pero dice que él iba montado en su mula, y entonces la mula veía al ángel de frente, él no lo veía. Entonces dice que cuando iban, la mula se hacía hacia un costado, y entonces presionaba el pie del profeta sobre el camino. Y entonces el profeta golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba a la mula, porque pues decía, pues ¿por qué te haces para allá? Entonces, hermano, pudiéramos decir, es que Satanás le estaba impidiendo, ¿verdad?, que él fuera a profetizar allá. Y el profeta no estaba discerniendo. ¿Por qué no estaba discerniendo? Por su codicia y su avaricia en su corazón. Porque aquel que lo mandó a pedir dijo, yo te voy a dar, yo te voy a pagar lo que tú quieras, pero maldíceme al pueblo de Israel. Y hermano, a veces así en nuestras vidas, Dios está estorbándonos para no hacer cosas, y nosotros pensando, no, es el diablo, es Satanás que no quiere que yo haga esto, que yo haga aquello. No, hermano, no estamos teniendo discernimiento. No estamos teniendo discernimiento. Y al final del día vas a cumplir tu capricho, pero Dios no. Al final del día vas a ir al lugar que tú quieras ir, pero no es porque Dios te esté mandando. Y mire que he visto mucho de eso. En la actualidad, días atrás, me sucedió con alguien. Yo dije, no es Dios quien te manda, pero si tú quieres ir, pues ve. Entonces, no todas las puertas que se abren son de parte de Dios. Entonces, no todo obstáculo es estorbo del enemigo. La verdadera respuesta viene del Padre, y Él abre la puerta, hermano, correcta en su tiempo perfecto. Yo no forzo nada. Yo lo que tengo que hacer es tocar insistentemente, nada más. Es lo que dice el texto. Mateo 7.
llamen y se les abrirá. Y decíamos que el verbo es tocar con una insistencia, tocar, golpear con fuerza. Entonces, por eso, hermano, insistir en oración no es exigir que Dios cumpla nuestros planes. Insistir en la oración no es exigir a Dios que cumpla nuestros planes, sino confiar en su bondad, confiar en que su bondad, nos dará lo que edifica, aunque no siempre, hermano, coincida con nuestros anhelos inmediatos. Charles Spurgeon lo expresó con claridad cuando dijo: la oración es la respiración del alma regenerada. Y el alma regenerada, hermano, no busca lo suyo propio. El alma regenerada busca hacer la voluntad de Dios. Y busca el alma regenerada alinear su voluntad a la voluntad del Padre. En otras palabras, la oración perseverante no cambia a Dios. La oración perseverante no cambia a Dios, sino nos cambia a nosotros. Nos forma, nos alinea en su voluntad y nos prepara para recibir ¿qué cosa? Lo que realmente edifica nuestras vidas, lo que realmente satisface nuestro espíritu y lo que realmente va a traer un crecimiento espiritual a mi vida. Así que llamar, hermano, es confiar en que detrás de la puerta no hay un juez severo ni un extraño indiferente. Llamar es confiar que detrás de la puerta no hay alguien así, sino un Padre amoroso que responde con fidelidad. Un Padre que responde con fidelidad. Y cuando Él abre, hermano, la puerta, lo hace en coherencia con su bondad y nunca con crueldad. Él lo hace en coherencia con su bondad. Llamar, hermano, no es abrir cualquier puerta, es esperar la puerta que el Padre abre, porque solo esa conduce a la vida y a la edificación. Solo esa. Bartimeo, hermano, lo entendió de esa manera, lo entendió claramente. Él gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no dijo: Jesús, oye, pues si quieres puedes sanarme, ¿no? Él no le dijo eso. Él no actuó de esa manera. Él dijo con insistencia: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque lo querían callar, hermano, hermana, él siguió llamando hasta que Jesús, ¿qué cosa? Lo escuchó. Y esa confianza lo llevó ¿a qué? Lo llevó a recibir la vista y la salvación. Algo que iba a edificar su vida y que le iba a dar vida eterna. Algo que realmente necesitaba y no algo que él quería nada más por quererlo. Martín Lutero decía: la oración es el verdadero test de la fe. Porque orar, hermano, hermana, es confiar en que Dios el Padre y su carácter es bueno, aunque nuestras circunstancias sean difíciles. Orar, hermano, al Padre es confiar que el Dios el Padre y que su carácter es bueno, aunque nuestras circunstancias sean difíciles. Eso es, hermano, el test de la fe. ¿Cómo es que estamos orando? Así que llamar es confiar, hermano, en que detrás de la puerta no hay un juez severo, ni un enemigo oculto tampoco, sino un Padre amoroso. Un Padre amoroso es creer que, aunque no entendemos el tiempo o la forma en que Dios va a obrar en nuestras vidas, su respuesta siempre será buena porque proviene de su corazón perfecto. Por eso dijo ahí en Mateo 7, 8, 9. Si pide un pan, ¿le darás una piedra? Si pide esto, ¿le darás una serpiente? No, porque Él no es cruel, hermano. Ahora, si detrás de la puerta está el Padre, entonces cada golpe que se convierte en esperanza activa es un llamar, ¿verdad? Con una esperanza que acciona. Y eso nos lleva al tercer punto. Llamar es esperar con esperanza activa.
Llamar es esperar con esperanza activa, y que cada golpe en la puerta, hermano, que tú y yo damos es un recordatorio de que Dios escucha, aunque la respuesta parezca tardar. Cada golpe en la puerta, cuando usted toca, es una espera en esperanza, valga la redundancia, es una espera confiado, es una espera con la certeza, con una esperanza activa. ¿Por qué? Porque aunque la respuesta pareciera tardar, el Padre Celestial responderá tarde que temprano. Y algo que vemos en una insistencia de esta manera es a la mujer sirofenicia, ahí en Mateo 15, 21, 28 y en Marcos 7, 24, 30, donde encontramos esta historia de la mujer sirofenicia. Y ella lo entendió perfectamente, hermano, porque ella insistió por su hija, aunque parecía, hermano, que Jesús guardaba silencio, ella fue insistente. Porque ¿qué madre se rinde cuando la vida de su hija, su hijo, está en riesgo, está en juego? Nadie. Nadie. Ella siguió clamando a Jesús, y Jesús, hermano, alabó su fe perseverante. Alabó su fe perseverante. Esa esperanza activa de esta mujer no se quedó en palabras, se convirtió en ¿qué cosa? En insistencia que abrió la puerta de la misericordia de Jesús. Y Jesús contestó su oración. Ahora, si Jesús, hermano, respondió a una mujer extranjera ahí en ese momento, fuera del pacto, por la fe que ella tuvo hacia Él, cuanto más, hermano, cuanto más responderá a sus hijos, los que Él redimió con su sangre en la cruz del Calvario. Así que tú y yo no nos vamos a quedar sin respuesta. Tú y yo no nos vamos a quedar sin provisión. Tú y yo no nos vamos a quedar sin provisión. Y hermano, este es el mismo argumento que Jesús usa ahí en Mateo 7:11. Pues si ustedes, siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Dice cosas buenas a los que le pidan, no las cosas que tú quieras. Te va a dar cosas buenas si tú le pides. A lo mejor lo que estás pidiendo no necesariamente tiene que ser malo, pero Él te puede dar algo mejor. Algo mejor. Romanos 8:32 lo confirma y dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Y todas las cosas están condicionadas a su soberanía. Todas las cosas están condicionadas a su voluntad. Todas las cosas están condicionadas a su sabiduría y a su amor eterno. Cuando dice todas las cosas, no es todo lo que tú pidas, no es todo lo que tú quieras. Porque de ahí, muchas veces se usa otro texto que dice, al que cree todo le es posible. Y la gente termina frustrada porque dice, pues que no estoy creyendo, que no tengo fe, Jesús no me oye, y piensa que le puede pedir todo lo que se le antoje, como los Reyes Magos. Que ni eran reyes y ni eran magos, ¿verdad? Pero, hermano, Él nos va a dar lo bueno que Él considere para nosotros. La mujer sirofenicia, hermano, golpeó la puerta de la misericordia y fue escuchada. Nosotros no golpeamos como extranjeros la puerta del cielo. No golpeamos como extranjeros, golpeamos como hijos, porque somos sus hijos. Ella se aferró, hermano, a una migaja y nosotros tenemos, hermano, acceso al pan completo de la gracia de Dios. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja de lo que cae de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, tu fe es grande, mujer. Y así como has pedido, se te hará. Hermano, nosotros tenemos el pan entero, pero a veces queremos las puras migajas. A veces nos queremos las puras migajas. ¿Por qué? Porque no llamamos, porque no buscamos y porque no pedimos. Y todo lo queremos resolver en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, en nuestros medios y en nuestros recursos, haciéndonos autosuficientes. Y eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. Porque aunque tú tengas, aunque tú puedas, eso no omite que tú no pidas, que tú no busques y que tú no llames para saber la dirección del Padre en tu vida. En tu vida.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos el pan entero de la gracia. Si una madre desesperada halló respuesta, cuanto más los redimidos hallarán socorro en el Padre, que ya entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que ahora tenemos vida en abundancia en Él. Cuanto más no va a responder a nuestras oraciones. Claro que sí, pero necesitas llamar con perseverancia, hermano, hermana. Necesitas, y no solamente por una provisión material o económica, la provisión de tu corazón. Señor, ayúdame a participar de tu santidad. Señor, ayúdame a participar de tu cruz. Como dijo Pablo, yo cargo con la cruz de Cristo. Las marcas de la cruz de Cristo están en mi vida. No todo es material, porque hay necesidades mayores en tu vida que lo material y lo económico, y eso es lo espiritual. Esa es la formación del carácter de Cristo en tu vida. Ahí es también donde debes ser insistente y tocar. Ayúdame a ser más como tú, Señor. Sí, yo puedo tener todas las comodidades, sí, yo puedo tener todos los gastos cubiertos, pero si no eres como Cristo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que el Padre solamente te diera provisión material y económica si su carácter no está siendo formado en ti? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si su alma se pierde? De nada. De nada, hermano. Porque lo más importante en nuestra vida es parecernos más a Él. La teología reformada enseña que la oración perseverante nos transforma y nos alinea nuestra voluntad con la de Dios. Nos transforma y alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. No llamamos para forzar, hermano, a Dios. Llamamos para mostrar que nuestra fe es viva. Llamamos porque mostramos que nuestra fe es activa y es viva, como dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y observa esto, ya vamos casi cerrando. La perseverancia en la oración es evidencia de fe viva. La esperanza activa no es cruzarse de brazos, es golpear con fuerza en que el Padre, es golpear con confianza, en que el Padre abrirá en su tiempo perfecto esa puerta. La pregunta sería, ¿qué revela más tu fe? ¿Qué revela más tu fe? ¿Rendirse al primer silencio que creemos o seguir golpeando hasta que la puerta se abra? ¿Qué es lo que revela tu fe? ¿Rendición o perseverancia? ¿Rendición o perseverancia? Y esperar, hermano, no es resignarse. Es insistir con esperanza viva hasta ver la respuesta cumplida. No mi respuesta, sino la respuesta de Dios. Quizás esa respuesta está alineada a lo que esté pidiendo y va a ser la respuesta que yo estaba esperando. Pero esa esperanza activa, hermano, no sería posible si no estuviera sostenida en algo más grande que nuestras fuerzas. ¿Qué mantiene viva la esperanza cuando la respuesta tarda? ¿Qué es lo que mantiene viva tu esperanza cuando la respuesta parece tardar? Lo que la sostiene es la fidelidad de Dios, porque detrás de cada golpe en esa puerta, detrás de cada espera, está el carácter inmutable de nuestro Padre Celestial. Está el carácter inmutable, y eso nos lleva al cuarto y último encabezado en este día. Llamar es abrazar la fidelidad de Dios. Llamar es abrazar la fidelidad de Dios, y cuando usted golpea en la puerta, es un abrazo a la certeza de que Dios, hermano, es fiel. Jeremías 3:33 lo confirma, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aunque ese texto muchas veces es mal interpretado, es que estas son las cosas grandes que Dios dice que yo no conozco, las cosas ocultas. Por eso es que beban de esta agua y van a ser más santos. Voy a orar con los pies. Hermano, tantísima charlatanería y herejía dentro de muchas iglesias. Bartimeo, hermano, abrazó, y lo cito a Bartimeo,
abrazó cuando gritó hasta recibir la vista. Él fue perseverante. La iglesia en Hechos 12, que oraba por Pedro, abrazó esa fidelidad de Dios, clamó hasta que Pedro fue librado de la cárcel. La mujer sirofenicia, hermano, lo abrazó también, abrazó esa fidelidad, insistió hasta ver la respuesta. Detrás de cada puerta cerrada, hermano, hermana, no había silencio, había fidelidad de parte de Dios. Porque Dios se complace en hacer bien a su pueblo. Entonces podemos observar esto. La fidelidad de Dios es la base de nuestra perseverancia. La fidelidad de Dios es la base de nuestra perseverancia. No llamamos porque dudamos, llamamos porque sabemos que Él nunca falla. Llamamos porque sabemos que Él nunca falla. Como afirma segunda carta a Timoteo 2:13, y dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque Él no se puede negar a sí mismo. John Owen lo dijo de esta manera: la fe verdadera descansa en la fidelidad de Dios, no en la fuerza de nuestras emociones. No en la fuerza de nuestras emociones. Por eso, abrazar la fidelidad es descansar, hermano, hermana, en que la respuesta de Dios siempre será buena, aunque no coincida con nuestros planes en nuestra vida. Porque detrás de cada puerta cerrada no hay silencio, hay fidelidad. Golpea porque Él escucha, insiste porque Él responde, abraza porque Él es fiel. Él es fiel. Y la pregunta sería, ¿estamos golpeando con fe o apenas tocamos con duda la puerta del Padre? ¿Nos cansamos rápido y dejamos de insistir como si Dios no escuchara? ¿O cómo es que usted y yo lo hacemos? Podría ser, hermano, que muchas puertas no se abren porque dejamos de llamar demasiado pronto. Pudiera ser que muchas puertas no se abren porque dejamos de llamar demasiado pronto. Nos cansamos, nos rendimos. Y el texto, hermano, nos confronta. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¿Estamos viviendo esa promesa en nuestro diario vivir? Estamos viviendo esa promesa de saber que si yo pido, que si yo busco, que si yo llamo, voy a recibir lo que Dios tiene para mí. ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Estoy viviendo esa promesa o nos hemos rendido ante los tiempos? Antes de tiempo, mejor dicho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestra confianza, hermano, no está en nuestra insistencia, sino en el carácter de Dios. Si nosotros, siendo malos, sabemos, dice la Escritura, dar cosas buenas, cuanto más nuestro Padre Celestial. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Jesús, hermano, enfrentó el silencio del cielo en la cruz para que tú y yo nunca lo enfrentemos solitariamente, sino al lado de Él. Hoy, hermano, hermana, no salgamos de aquí con esas cargas. Vayamos y entrégalas a Dios. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y venir a Cristo es pedir, buscar y llamar. Es pedir, buscar y llamar. Porque el Dios que responde está esperando que tu necesidad se encuentre con su fidelidad. El Dios que responde está esperando que tu necesidad se encuentre con su fidelidad. Y únicamente se va a encontrar cuando tú pidas, cuando tú busques, cuando tú llames, con insistencia, con insistencia. El Dios que responde no está lejos, hermano, hermana. Está esperando, como te decía, que tu necesidad se encuentre con su fidelidad. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre eterno y Dios bondadoso,
Hoy, Señor, hemos escuchado tu voz que nos invita, Señor eterno, a pedir, a buscar y a llamar. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer y que la oración no es un rito vacío, sino el latido de una relación viva contigo, Padre. Señor, enséñanos a pedir con humildad, a buscar con prioridad y a llamar con perseverancia. Haz que esta iglesia sea una comunidad que pide sin cesar, que busca con pasión, Señor, y que llama con fe. Que nuestra comunión contigo descubramos, Padre, tu respuesta, tu providencia y tu amor en acción. Por ello es que te pedimos que fortalezcas nuestro corazón, Señor, para no rendirnos en el silencio, para confiar en tu carácter, para esperar con esperanza activa y, Señor eterno, para abrazar tu fidelidad. Padre, esto te lo pedimos en el glorioso nombre de aquel que descendió de su trono, tomó forma de hombre y que hoy está a la diestra tuya, Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Damos gracias al Padre por su palabra, por su provisión que nos da y si Dios permite, Dios quiere, nos vemos la próxima semana, el próximo domingo. Recordemos, el día martes tenemos casa de oración.